Hialeah, en Honduras, en Europa, la iglesia del Señor está pasando tiempos poderosos, pero tiempos violentos también, tiempos de mucha lucha, tiempos de enfrentamiento, porque sabemos que tenemos un enfrentamiento y una guerra con el enemigo, ¿no? Pero estamos viviendo unos tiempos en los que el enemigo ha arremetido con más fuerza, pero eso no quiere decir que estamos a menos, porque la gracia y el favor del Señor, amén, es su promesa, amén, y va a ser mayor cada día sobre nosotros. Y sabes, el enemigo conoce esto, conoce que la iglesia la iglesia del Señor es una iglesia, una novia, una esposa poderosa. El enemigo conoce el poder que la iglesia de Jesucristo tiene en esta tierra. ¿Amén? Sabes, nos ha sido dado el Espíritu Santo, nos ha sido dada toda autoridad sobre la tierra. El mundo allá afuera recibe el impacto de la bendición que nosotros somos. Dice la palabra del Señor que el mundo no ha perecido, porque la iglesia está presente en el mundo aún. El mundo allá afuera que no le conoce no ha perecido, no ha venido el juicio del Señor, porque nosotros aún estamos aquí, la iglesia, su amada. Pero cuando seamos arrebatados, va a ser desatado el ministerio de la iniquidad, amén. Y ahí vienen los ayes, ay de los que queden. Si es que no es un cuento, no es una fábula. Yo sé que se dice mucho, llega a un lugar y se llena, es bendecido. No es una fábula. Tú y yo tenemos una presencia. Tu trabajo sea bendecido a causa tuya. Señor, provoca que tus compañeros reciban bendición. Provoca que tu familia, aunque no le conoce, por tu oración, por tu vida, por tu entrega, reciba bendición y no reciba el impacto de quizá la obra del enemigo en sus vidas. Sí, Señor. Tú tienes un lugar importante, yo tengo un lugar importante, pero debemos de conocerlo. Lamentablemente hay mucho desconocimiento de esto. Y el enemigo sí sabe el poder que tenemos. El enemigo sabe que ya está vencido. Porque ya está vencido. Amén, ya está vencido. Ahora, hace algunas batallas ahí, pero la victoria ya la tenemos nosotros. Jesucristo ya la compró en la cruz del Calvario. Y por Él somos más que vencedores, dice su palabra. Pero Él trata a través del engaño de hacernos creer que no es cierto. De hacernos creer que estamos en una posición igual con Él, peleando igual, de igual a igual, a la misma altura, porque tiene poder, porque hace esto, porque tira por ahí una bombita de esto, de lo otro. Pero no es así. Él a través del engaño, recordemos que es una es su arma favorita. Él es el engañador de nuestras almas. Él viene a robar, matar y destruir. Entonces, con engaños trata de hacernos creer una cosa que no es verdad. Trata de hacernos creer que es duro, que no vamos a poder. Y yo quisiera comenzar hablándole sobre la definición, aclarándola un poco, a la definición entre mentira y engaño, porque no es la misma cosa. Mire, a mí como le digo, a mí de manera personal me bendijo mucho el poder aclararlo. Dice una definición de lo que es la mentira. La mentira es una expresión o manifestación, algo que se expresa o se ve, que es contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa. O sea que la mentira es algo que usted escucha, usted ve, una manifestación o de algo que usted sabe que no es verdad, porque usted conoce lo que es la verdad. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Esta es una Biblia de estudio Thompson, lleva conmigo varios años ahí. Yo la conozco. ¿Por qué? Porque ha pasado conmigo largo tiempo. Sí, conozco cómo ha sido formada, constituida, que al final tiene estudios de personajes, de acontecimientos, muchas cosas, la conozco. Ahora, si viene alguien y me presenta una Biblia diferente, que no es una Thompson, y me dice que es una Thompson, como yo conozco que es una Biblia Thompson, voy a poder rápidamente ¿qué? Conocer que es una mentira, ¿sí o no? ¿Ok? Porque tengo el conocimiento. Entonces, el enemigo no viene a nosotros de una manera cara a cara, descubierta. Recordemos que es un engañador. Él no viene a decirnos, mira, esto que te estoy presentando o esta alternativa, esto que estoy tratando de poner en tu corazón para que tú te inclines hacia ello, esto que estoy tratando de poner en tu mente, esto que está en tus emociones andando y que tú quieres acariciarlo, quieres ir en pos de ello, es una mentira. No te lo presenta tan claro.
porque entonces tú podrías identificarlo, más siendo un hijo del Señor, que ya conoces. No sé si me estoy dando a entender. Pero viene a través de engaño. Diga conmigo, engaño. Ahora, ¿qué es el engaño? Mira una definición de engaño: falta de verdad en lo que se dice, hace, se cree, se piensa o se discurre. Tiene dos acepciones. Mire la primera: dar a la mentira. O sea que el engaño es dar a la mentira apariencia de verdad. O sea que el enemigo, y a veces el enemigo es nuestro corazón, engañoso es el corazón. O sea, es el espíritu del hombre, el espíritu del hombre que se encuentra en áreas en oscuridad. Entonces, le da apariencia de verdad a lo que es una mentira. Entonces, ¿es fácil descubrirlo? Diga conmigo, no. Porque parece que es verdad. Parece que está bien que yo haga esto. Parece que está bien que yo tome esta decisión. No se ve mal. Pero solamente si yo conozco la verdad sobre ese asunto a través de la palabra y lo que el Señor me ha dicho, voy a poder detectar: ah, no, parece que es verdad, pero no es verdad. Y no me voy a dejar engañar. Amén. Amén. Ahora, otro de los conceptos es, de las definiciones de engañar: inducir a alguien a tener por cierto lo que no es, valiéndose de palabras o de obras aparentemente fingidas. O sea que es manipular, tratar de que alguien, inducirlo, dice, a que tenga por cierto, a que tome una mentira como si fuera verdad. ¿Sí? Es poner un poco de presión, de manipulación, de sugestión en ese sentido, valiéndose de palabras o de obras aparentes y fingidas. Obras que pareciera que son, de verdad. ¿Cuántos piden señales a veces? ¿Sabe que a veces esa práctica de es una señal, señor, señor? Y a veces el enemigo usa a veces las señales. Obras aparentes, fingidas. No, es que fue una señal. Yo le dije al Señor que si esto y esto y esto pasaba, y eso era de su corazón. No fue el Señor que le dijo: hazlo de esta manera. Y somos entonces engañados. Mira lo que sucede entonces. Engaño es cualquier procedimiento, es un proceso utilizado con un objetivo, y hay un objetivo claro por parte del enemigo: conseguir que en la mente de la víctima, o sea yo, en este caso yo soy la víctima, o sea usted, ¿verdad?, que en la mente mía, en la mente suya, en la mente de la víctima se forme una idea diferente a lo que en realidad es que los hechos objetivos, las verdades de Dios, la verdad de que hemos sido salvados, la verdad de que el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el día final, la verdad de que su promesa está sobre nosotros, de que no nos va a dejar ni nos va a desamparar, de que vamos a tener, de que tenemos todo en Él, la verdad de que tenemos poder sobre el pecado, sobre nuestros miembros, la verdad de que somos una iglesia poderosa y de que de manera individual tú eres un hijo de Dios poderoso. Y que tienes un destino, un propósito, que Dios te creó con un propósito. Él trata de engañarnos, de que creamos algo diferente de lo que en realidad es algo real, dado, establecido por el Señor. Que tengamos una idea diferente en cuanto a las intenciones del que nos está engañando. Engañarnos para que no entendamos que nos está engañando. Y engañarnos, tengamos una idea diferente en cuanto a las conductas adecuadas que debemos de tener, en cuanto a la manera como nos debemos de conducir o comportar. Amén. Amén. Entonces, teniendo esto presente, la diferencia entre lo que es una mentira y lo que es el engaño, nuestros sentidos, nuestro ser espiritual debe estar alerta y poder siempre discernir y llevar a la palabra aquellas cosas que tengan apariencia de verdad, porque es la única manera en la que nosotros vamos a poder entonces caminar y obedecer al Señor y no ser víctimas del engaño. El enemigo está engañando al pueblo de Dios para que no tomemos el lugar que nos corresponde, para que no hagamos lo que estamos llamados a hacer, para que la obra se retrase, para poner estorbo en lo que el Señor ha determinado de manera general para su novia, para su iglesia, para su cuerpo y de manera individual. Es una realidad, hermanos, lo que mi esposo decía. Nuestro pastor lo ha estado hablando y predicando, hablándonos del amor hacia la iglesia.
Ninguno de nosotros podemos realizarnos de manera individual si no lo hacemos dentro del cuerpo de Cristo. Nuestra realización se encuentra dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Siendo hermanos los unos de los otros. Tu realización ministerial, los dones, los regalos que Dios te ha dado, fuera de la iglesia no funcionan. Fuera de la iglesia no fueron creados para estar fuera. Fueron creados, fueron dados de Dios para ti, para que sean para edificar al cuerpo de Cristo. Para que me edifiquen a ti. Para que cuando te vea danzar, por ejemplo, yo sea edificada y me bendiga y me enseñe. Para que cuando un niño allá tú seas el maestro, reciba y se quede implantada esa palabra de verdad en ese corazón. Y esa palabra haga la diferencia en ese niño cuando sea un joven o sea un adulto. Fuera del ámbito del cuerpo de Cristo. Y no estoy hablando de iglesia como denominación. Estoy hablando de iglesia como cuerpo de Jesucristo. No podemos vivir. La realización personal mía, de mi familia, ellas todas están ahí, vienen ahí. Se encuentra dentro del cuerpo de Cristo. Y yo debo de entenderlo. Pero el engaño del enemigo es, yo lo he escuchado, y a veces viene un pensamiento quizá hace años atrás, sí, loco, del enemigo, endemoniado, le digo yo, que te hace pensar, mira, no te has realizado, mira, no has hecho esto, mira, si te pones a ver cuánto tiempo has estado en la iglesia o en el servicio, y qué de tu vida es de Cristo, tu vida ha sido comprada para que tú te des y seas parte de la iglesia. Amén. Y el enemigo trata de engañarnos. Trata de presentarnos como seres divididos. O sea, soy hijo de Dios, voy a la iglesia este día y hago esto, pero soy esto y voy a ser profesionario. No, eres una sola persona. Cristo pensó en ti como un todo, y puedes ser un profesional, puedes ser una esposa, puedes ser esto, muchas cosas, pero siendo parte y en primer lugar un hijo de Dios con propósitos. Amén. Y planes. Amén. Entonces el enemigo sabe, trata de parar la obra de la iglesia de Jesucristo. Amén. Ahora, él usa las mismas estrategias. ¿Qué es lo que hace el enemigo para engañar? ¿Qué es lo que constantemente está formando y estableciendo? Quiero hacer un comparativo con el pueblo de Israel. Un poco de historia, aunque va a ser bastante para decirles que una partecita de la historia, porque es mucho, ¿verdad? Yo sé que ustedes conocen la palabra, y vamos a ir rapidito sobre ello, ¿verdad? Le motivo a que después lo lea en su casa con detenimiento. Pero cómo la forma, cómo el enemigo trabajó con el pueblo de Israel cuando se encontraba en Egipto, ¿verdad? Es muchas veces la forma como trabaja con nosotros. Y vamos a tratar de ver cómo reaccionaron ellos, cómo reaccionó Faraón, cómo reaccionó Moisés, cómo reaccionaron los líderes también ante la proclama del Señor de que iban a ser liberados de Egipto. ¿Les parece? ¿Están conmigo? Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, entonces vamos a exponer sus estrategias de engaño que tiene el enemigo. Génesis 50, 24. Ahí está hablando cómo llegó el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, a Egipto. Recordemos un poquito la historia, ¿sí? Jacob, el padre de los 12, tuvo, ¿verdad?, 12 hijos, y uno de ellos se llamaba José. ¿Recuerdas eso conmigo? Amén. Se llamaba José, el soñador, el que soñaba, que se vestía de túnica de colores, que era una espiga, y que todas las demás espigas se doblaban hacia él, e interpretó el sueño, y sus hermanos le dijeron, ¿qué acaso crees tú que tú vas a gobernar sobre nosotros? Y creció, se desarrolló un sentimiento malvado de envidia en sus hermanos, y para hacer corta la historia, fue vendido, ¿verdad? Quería matarle, pero fue vendido, y José terminó llegando a Egipto, ¿verdad? Allá se puso como criado de Potifar, y ahí el engaño, la seducción de la esposa de Potifar, él huyó, sabemos, y fue llevado a la cárcel porque con calumnias fue vituperado su nombre, ¿verdad? Y se encuentra en la cárcel años, y de la cárcel es sacado para interpretar un sueño, el sueño de Faraón, ¿no? Y José, con la sabiduría de Dios, interpreta el sueño de Faraón, y la interpretación que le da y el consejo que le da a Faraón es el que hace
que la historia del pueblo de Israel empiece en Egipto. ¿Qué sucedió? El sueño hablaba de que iba a haber años de escasez y años de bonanza. Primero años de bonanza y después años de escasez. Y la interpretación es: cuidado, ¿qué podemos hacer al respecto? Entonces, Faraón mira a José como un hombre sabio. ¿De quién venía la sabiduría? ¿De José? De Dios. No, de Dios. Dios nos da esa sabiduría, Dios nos da talentos y habilidades. Y esa sabiduría hace que Faraón, el poderoso, le dé el poder a José. José era el segundo en ese reino, en Egipto. Y le da toda autoridad, todo respaldo de parte de él para que José haga conforme piensa que se debe de hacer para poder prevenir esa situación. Y sabemos la historia también, que José empieza a almacenar granos, alimentos y todo, y realmente se cumple el sueño. Tiempos de bonanza, pero vienen los tiempos de mucha escasez, muchísima escasez en toda la tierra. Diga conmigo, en toda la tierra, no solo en Egipto. ¿Y qué pasó? En toda la tierra había escasez, pero en Egipto había provisión, había alimento. Entonces, los ojos de todos los pueblos es: vamos a donde hay alimento. Y así sucedió con los hermanos de José. Fueron a buscar alimento a Egipto. José se encontraba ahí. No voy a ahondar mucho en ellos. Los acoge, manda a llamar a su padre, se reconcilian, y José dice: no fue ustedes quienes me trajeron aquí, fue el propósito del Señor. Y realmente fue así. Y hace llamar a su padre y a toda su parentela para Egipto, y se establecen en Egipto. Así comenzó la nación de Israel, o sea, el pueblo de Israel, a vivir en Egipto. Eran bien vistos. José era admirado, José era respetado, tenía la sabiduría del Señor. El Señor, a causa de José, había hecho que Egipto no pereciera. Había hecho de Egipto una nación poderosa. Es una realidad. En nosotros está lo que bendice al mundo. Y era bien visto por ese faraón. Y el pueblo de Israel era bien visto al principio. Miren lo que dice José antes de morir. Génesis 50, 24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, se acercará a ustedes y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. José estaba preparándose ya para morir, pero él sabía, él había sido enseñado de generación en generación quién era el Dios de Israel, quién era el Dios de su abuelo, de su tatarabuelo Abraham, el Dios de su abuelo Isaac, quién era el Dios de su padre Jacob, el Dios todopoderoso que les había constituido como nación, el cual había prometido, porque esta promesa viene desde Abraham, de que les iba a introducir en la tierra prometida, de que les iba a dar la tierra por herencia. ¿Ha cambiado esa promesa para los hijos de Dios? No. No, esa promesa es para nosotros también. Amén. Entonces José lo sabía y les está haciendo un recordatorio a sus hermanos y les dice: Dios los visitará y los hará subir de aquí, de esta tierra. Está claro él en que no iba a ser en Egipto, pero el engaño del enemigo muchas veces nos hace creer que nuestra tierra prometida está en Egipto. Amén. Entonces José estaba claro, había sido enseñado, el pueblo también había sido enseñado, y habían pasado algunos años de ellos estar en Egipto. Pero mire qué sucedió después de esto. Vamos a ver Éxodo 1:7. Dice la palabra del Señor: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo. ¿Qué pasó? Se levantó un nuevo faraón que no conocía a José. Pero antes había sucedido algo, que el pueblo de Israel se había fortalecido, se había multiplicado en gran manera, se había multiplicado en Egipto.
¿Y sabes qué? Faraón tuvo miedo. Y mira lo que le dice a sus paisanos. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es, ¿qué? Mayor. ¿Y qué? Y más fuerte. Estaba claro. Faraón estaba claro. Era una realidad. El pueblo de Israel era mayor, mucho más numeroso y era más fuerte que ellos, que nosotros. Ahora pues, le dice, seamos sabios, pensemos, inventemos, orquestemos algo, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. El enemigo, una vez más se lo digo, sabe que somos mayores, que somos poderosos, que tenemos la victoria. Amén. Pero lamentablemente a veces nosotros no lo entendemos ni lo sabemos. Eso le pasó al pueblo de Israel. Ellos no sabían esta verdad. Porque siendo mayores, más numerosos y más fuertes, podían haber tomado Egipto. Podían haber salido de Egipto. Pero fueron trabajados por una estrategia del enemigo, que es la que vamos a ver más adelante. Año a año, año a año. Fueron 430 años más o menos lo que estuvo, según los historiadores, lo que estuvo el pueblo de Israel cautivo. Unos años no cautivo, pero la mayoría. 430 años cautivo en Egipto. Donde fueron transformados, fueron conformados en su mente, en su corazón, en su manera de ver, en su manera de percibir. Fueron engañados. Se les fue presentada una mentira como que si fuera una verdad. El pueblo egipcio es poderoso, nos va a destruir, es mayor que nosotros. Pero era una mentira. Faraón lo sabía, pero el pueblo de Dios no lo sabía. Y entonces miren la estrategia que empieza a establecer Faraón. Entonces pusieron, dice, sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios, diga conmigo de nuevo, temían a los hijos de Israel. Los egipcios les temían, pero el pueblo de Dios no lo sabía. Amén. Engañados, engañados. Un engaño nos lleva a más engaño, a más trampas. El recibir, comer, vivir un engaño te transforma, te convierte en parte de ese engaño. Amén. Sigamos leyendo. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿Qué hacía el pueblo? Barro, ladrillo, y trabajaban el campo. Dice que les ponían cargas, capataces, para que construyeran las ciudades. El pueblo de Israel en Egipto estaba esclavizado para construir el sueño de Faraón, para hacer las ciudades de Faraón, para hacer a Faraón más poderoso. Ellos no estaban trabajando por su sueño, ellos no estaban trabajando por lo que era de ellos, sino que estaban viviendo y trabajando para otros. ¿No es cierto que nosotros muchas veces nos encontramos en esa condición? El sueño de otro. O sea, no mi vida, lo que me rodea, se va a acomodar o se va a alinear de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que es el sueño de Dios. No, es que yo acomodo las demás cosas. Y lo de Dios, si da tiempo, bueno, lo hago a medias. O Señor, tú entiendes que por ahora no puedo. No sea el mundo el que rija, el que decida por nosotros en nuestras familias, en nuestro servicio al Señor, en lo que vamos a estudiar. No, es que no se puede, es imposible, porque no. Creámosle a Dios por cosas grandes y poderosas que Él ha dicho para sus hijos. Amén. Y si nos ponemos en la posición correcta de la verdad, de lo que Él ha dicho para nosotros, las demás cosas van a tener que acomodarse. Van a hacernos oposición, sí, es cierto, no te voy a engañar, pero van a tener que acomodarse, porque ha sido dada una palabra del Dios Todopoderoso. Amén, amén. Y vamos a ver cómo si Faraón se opone, pero tiene que dejarlos ir en el nombre de Jesús. Amén. No más servidumbre.
al mundo y a sus deseos, a nuestro propio corazón. Nuestro corazón nos dicta cosas. No, obedezcamos la voz y la palabra del Señor. Amén. Y es un principio que se establece aquí, una realidad. Mientras más opresión había, es posible, en medio de la opresión, que crezcamos. Amén. Mientras más los afligía, más se multiplicaban, más se fortalecían, porque Dios estaba con ellos. Ahora el enemigo trata de engañarnos, de mentirnos, nos quita la fuerza. No es cierto que ante una situación, nosotros hemos estado con las niñas que haciendo cuentas, diciembre, enfermedad, y que esto se levanta y te debilita económicamente, te debilita emocionalmente, te debilita físicamente, el desvelarte, te debilita y te hace creer que ¿hasta cuándo? ¿Y qué va a pasar? ¿Cuándo salimos? Que eres débil. Pero si en medio de esa situación y de esa presión yo me determino a creerle a Dios, mi perspectiva va a ser diferente. Amén. Pero en medio de la opresión el enemigo trae mayor engaño, pero el Señor está con nosotros. Amén. Amén. Así es que cuando nos miremos ahí con las caras, digamos, no, aquí el Señor ha prometido y estará aún más conmigo. Amén. Seguimos, porque nos falta bastante. Amén. Entonces se fortalecían en extremo y llenaron toda la tierra. Esta es la verdad hoy también para la iglesia de Jesucristo. Que la iglesia del Señor crezca, que la iglesia del Señor se multiplique, que la iglesia del Señor madure, que la iglesia del Señor se expanda sobre toda la tierra. El deseo del corazón de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, que todos conozcan de Él. Los planes de Dios no han cambiado, pero las estrategias del enemigo tampoco, y por eso debemos de conocerlas como hijos del Señor. ¿Sí? Vamos a Éxodo. Seguimos en Éxodo aquí. Entonces, más se multiplicaban y los oprimían. Entonces dice que la primera estrategia que estableció Faraón fue, usted lo va a poder leer ahí adelante, que mandó a llamar a las parteras, a las egipcias, que ayudaban en los partos a las mujeres hebreas, a las israelitas, y les dijo, miren, de ahora en adelante, cada vez que nazca un niño varón del pueblo de Israel, lo matan. Si es una niña, déjenla, pero si es un varón, lo matan. ¡Wow! Y las parteras, ¿sabe qué dice la palabra ahí? Tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que Faraón les dijo que hicieran. Y Faraón, al ver, bueno, estoy haciendo cuenta, yo miro niños ahí todavía, varón, a ver, destápenlo, el varoncito, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué no está muerto? Y mandó a llamar a las parteras, y las parteras le mintieron y le dijeron, es que mira, Faraón, las mujeres del pueblo de Israel no son como las egipcias. Cuando nos mandan a llamar, ellas ya dieron a luz, porque son fuertes, no son como las egipcias. ¿Ven? Así es una realidad. Dice la palabra que por causa de eso Dios les dio favor a estas parteras. Pero dijo Faraón, no, pero no me quedo con esta. Entonces después creó otro plan y dijo, ok, si dan a luz sin necesidad de parteras, entonces decreto real para todos. De ahora en adelante, cuando nazca un niño varón del pueblo de Israel, van a tener que tirarlo al río. ¿Para qué? Para que muera. Para que muera. Y conocemos la historia, ¿no? Que uno de esos niñitos dice que fue escondido por 3 meses. Pero no pudieron más esconderlo y fue puesto en una canastita y tirado al río. Y su nombre es Moisés. Pero ¿a qué grado de opresión, a qué grado de servidumbre y de control había llegado a estar el pueblo de Israel? Que ellos obedecían el decreto de Faraón, porque creían que no podían levantarse contra Faraón. ¿Sabes? Muchos niños murieron porque obedecieron ese decreto. Escondieron a Moisés por 3 meses, pero dijeron, no podemos más, lo van a descubrir y todo, y crearon un plan, guiado por el Señor, para que su hermanita lo fuera vigilando. A ver, ahí va la canastita, digamos con una canastita, ahí va, aquella a la que le dio lepra después, María, ahí va. Sabían que la princesa de Faraón llegaba a las riberas de ese río, cada tarde o cada mañana, no sé si era tarde o de mañana. Y entonces la hermanita estaba ahí, y como propiciando para que lo viera. Miren, algo ahí en el río. Y la princesa, mamá, tráigame a ver qué es. Y cuando lo abre, ¿qué
¡Qué bello! ¿Quién no se derrite ante un bebé, verdad? ¡Qué bello, qué lindo! Y la misma hermanita ahí, princesa, princesa, ¿por qué no lo tienes como tuyo? ¿Por qué no lo llevas a palacio? ¿Quién estaba dirigiendo todo? ¿Era la princesa la que estaba decidiendo? No, María, la niñita, era la que le estaba diciendo que hiciera. Esa es nuestra posición. Nosotros le tenemos que decir al mundo, a los impíos, que hagan a favor nuestro, a favor de la iglesia. Pero ¿sabes qué? Requería valor, porque se estaba arriesgando. Se estaba arriesgando y estaba arriesgando a que la princesa dijera, ¿pero qué? Si hay un decreto de mi padre de que mueran los varones, mátenlo aquí. No es cierto que los valientes, los esforzados, toman las bendiciones, toman lo que Dios ha establecido para nosotros. Debemos ser ese pueblo de Dios. Amén. Y no se quedó ahí, sino que le dijo, ¿quieres que te busque una nana que lo críe? Ah, sí, dice la princesa. Y se fue a ver a quién crees tú. A la mamá de Moisés. O sea que Moisés, tranquilo, ni sufrió traumas. Su misma mamá lo crió allá en palacio. Amén. Así debe de ser. Pero ¿cuál es la estrategia de Satanás? Era matar a quienes, a los varones, a los que portan la semilla, a los que portan la fuerza, a los que portan la capacidad de crecimiento, de multiplicación. Eso es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros como iglesia. Tenemos dentro de nosotros el ADN de Dios, tenemos la capacidad de producir vida al predicar la palabra del Señor. Amén. Tenemos la capacidad de trasladar a las personas de muerte a vida eterna. Amén. Aleluya. Pero ¿sabes de qué? Trata de ahogarnos, de matarnos por las situaciones, por las presiones, por la carga, a través del engaño, para que la iglesia de Jesucristo no crezca y no se fortalezca. Pero diga conmigo, no en el nombre de Jesús, no en el nombre de Jesús. Sigue siendo su misma estrategia. Quizás no hace un decreto real, total, pero decreta cosas contra nuestra vida de manera personal, enfermedades. Decreta pobreza. Y no, ahora, pastor, perdone, pero me tengo que ocupar, 3 trabajos necesito ahora. No es cierto que la mayoría de nosotros, la primera opción cuando estamos en carga, en situaciones que no podemos, es dejar el servicio. ¿No es cierto? El Señor entienda que cuando debe de ser al contrario. Amén. Entre más oposición, no quieres, por algo no quieres. Más me voy a meter ahí, más me voy a establecer en el Señor. Amén. Amén. El enemigo quiere matar el poder, la capacidad de reproducción que existe en ti, que existe en mí. Y a través de engaño lo hace, a través de atemorizarnos. Sigamos leyendo. Amén. Satanás nos teme. Recordemos que él está vencido. El pueblo egipcio tenía algo real. El pueblo de Dios era mayor y más fuerte. Pero el pueblo de Israel tenía un engaño. Vivía atemorizado a causa de un engaño. Éxodo 2, 23. Miremos qué sucedió aquí. Éxodo 2, 23 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían, clamaban a Dios a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. El pueblo no soportaba ya y empezaron a clamar: Señor, libéranos, Señor, haz algo. Y el clamor, dice, subió. ¿Cuántos sabemos que el clamor nuestro sigue subiendo? Amén. El clamor nuestro sigue siendo escuchado. Amén. Amén. ¿Cuántos podemos testificar de ello? Amén. 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 Hay situaciones en nuestra vida, hay oposición. Clamemos que hay un Dios que escucha, que hay un Dios que responde, que hay un Dios que se acuerda, que hay un Dios que tiene vigente sus propósitos, sus planes, su pacto para con nosotros. Amén. Amén. Entonces, miremos qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta a ese clamor? Vamos a ver la respuesta de Dios, la respuesta de Faraón, la respuesta del pueblo y la respuesta de Moisés. Vamos a ir rapidito sobre esto. ¿Parece? Amén. La voz de Dios sigue diciéndonos lo mismo. Vamos a ir antes a esto. Éxodo 3, 17 y 18. Esta es la respuesta del Señor al clamor del pueblo. Moisés es llamado. La respuesta del Señor al clamor del pueblo es que buscó un libertador, lo llamó y le dio una dirección, una palabra.
Y tomarás, le dijo a Moisés, en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así se fue Moisés y volviendo, estoy en el 4, perdón, 3, 17 y 18. Y he dicho, dice el Señor, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, le está diciendo Moisés, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y les diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Él levantó un libertador. Amén. Él le dijo a ese libertador qué tenía que hacer, qué tenía que decir. Y a través de él, a través de Moisés, le dijo al pueblo cuál era la promesa. Que les iba a sacar de la aflicción de Egipto, que les iba a introducir en la tierra de Canaán, en la tierra donde hay un montón de feos, porque todos terminan en eos, los demás, ¿verdad? Donde estaban todos esos pueblos que estaban ocupando esa tierra que les pertenecía a ellos, que les iba a dar libertad. ¿Para qué? Para que le adoraran. Amén. Que les iba a sacar de Egipto 3 días de camino para que le adoraran, para que le rindieran culto. Amén. ¿Sabes por qué? Porque en Egipto no adoraban. No se puede adorar en Egipto. En Egipto no adoraban. Ellos no conocían quién era su Dios. Por tradición oral les había sido enseñado el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, pero no tenían una relación cercana, no le conocían realmente. Y Dios lo primero que tenía que hacer con ese pueblo, lo primero que tiene siempre que hacer con nosotros, es sacarnos y nosotros colaborar. Salir del Egipto, salir de aquellas cosas que nos oprimen, que nos aturden, y salir y adorar, tirarte y adorar a tu Dios. Tirarte al suelo y así como dice la canción, levanta tus manos y adora. Alaba, aunque no veas, aunque no escuches, aunque el diagnóstico siga estando ahí, aunque te digan una prueba más, aunque te digan una nota más, no te aprobaron la modificación, sigue intentando, sigue adorando, sigue haciendo lo que tienes que hacer, porque Dios está obrando, porque el Señor ha prometido que nos va a sacar, porque si Él dijo, los sacaré y me adorarán, es porque será una realidad. Amén. Amén. El Señor desea sacarnos a estar con Él, a estar con Él, a conocerle, a disfrutar de su persona. Ese pueblo se llamaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo del gran Dios, pero no le conocían. Lamentablemente, ¿cuántos dentro de la iglesia de Jesucristo dicen, soy hijo de Dios porque hice una profesión de fe hace un tiempo atrás? Y venimos, visitamos, pero no conocemos realmente a Dios. El conocerlo, el adorarle, el intimar con Él hace una gran diferencia. Hace que no pueda ser engañado por el enemigo. Amén. Si conoces a Dios, conoces su olor, su naturaleza, conoces su corazón, conoces su designio, su voluntad para ti, ningún engaño, aunque venga disfrazado, aunque parezca, va a poder surtir efecto en nuestras vidas. Amén. Y sabes, nuestra naturaleza humana teme. Ay, ante ellas, ¿cómo respiran? Ay, que temo como madre. Y mi papel, y si me estoy descuidando, vienen muchas cosas. Y si no hago esto, mejor voy a orar así. Temo, mi carne teme, mi carne se revela. Ese corazón que tiene un espíritu, dice la palabra en Efesios, que hay un espíritu en nuestra mente, o nuestro corazón, se traduce lo mismo, que es contrario a la voluntad de Dios, que no le cree a Dios, que no tiene fe. Ese se levanta y se revela y trata de hacerme creer que no es posible. Pero es ahí donde tengo que, Señor, unirme a Él, estar unida, compenetrada, para poder, en medio de esa voz que se levanta mía, poder escuchar la voz de Dios. Amén. Poder escuchar esa voz de Dios. Se abre paso. La voz de Dios se abre paso en nuestro interior. La voz de Dios se abre paso en nuestro ser interior, en nuestro ser espiritual. Amén. Y déjame decirte que transforma nuestra vida. Amén. Es ahí cuando tú, después de adorar, después de orarle al Señor, quizá la situación no cambió, hermano, pero tú cambiaste y yo cambié. Porque entendimos, porque recibimos, porque le dije, sí, Señor, es momentáneo. Es momentáneo. Faraón sigue diciendo cosas,
pero voy a salir, de esto voy a salir. Y se aquieta tu alma y tu corazón, recibe paz y recibe dirección del Señor. Yo lo necesito, yo no sé si tú. Constantemente lo necesitamos en nuestra vida. Así es. Amén. Y esa voz de Dios sigue hablando. ¿Por qué ellos no creían lo que el Señor les estaba diciendo que les iba a introducir? ¿Sabes? Moisés se presenta al pueblo. Moisés se presenta ante los ancianos. Moisés muestra su vara y muestra señales, como le dijo el Señor. Y dice la palabra que al escuchar esta palabra el pueblo de Israel, ¡wow!, se arregló. Y dice que adoraron. Pero rápidamente se les olvidó. Porque cuando cuando Moisés se presenta ante Faraón y Faraón empieza, ahora vamos a ver la posición de Faraón, empieza a decir, ¿qué? ¿Con qué se van? Vamos a ver si es cierto. Ellos no retuvieron la palabra. A ellos se les olvidó lo que el Señor les había dicho. ¿Sabes? Moisés se presentó como aquel que iba a hacer que el cumplimiento de todo lo que les había sido dado y enseñado por generaciones se iba a realizar. ¿Han escuchado del Dios de Abraham? ¿Han escuchado? ¿Saben que les va a sacar? ¿Saben del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? Ahora es el tiempo. Me habló en la zarza, me dijo el gran yo soy Jehová que le dijera. O sea, el hecho de que se levantó Moisés, para ellos debía de haber sido la señal de que el tiempo está cerca, el tiempo está ya, preparémonos, empecemos a hacer las maletas. Pero no lo recibieron así, a causa del temor, a causa de años en su mente, creyendo que eran esclavos, creyendo que le pertenecían a Faraón. Miremos cómo respondieron. ¿Cuál fue la respuesta al clamor? Dios entonces respondió enviando a un libertador, confirmando su pacto. Y si usted lee más adelante, cuando Moisés incluso va y le pregunta a Dios y le dice, pero Dios, ¿qué pasó aquí? Pero, ¿qué hago ahora? Entonces, se recuerda de las plagas que vinieron sobre Egipto, ¿verdad? Porque el Señor le dijo también a Moisés que iba a endurecer el corazón de Faraón. O sea que Dios fue claro con Moisés. Le dijo, los voy a sacar, pero Faraón no va a querer responder, no va a querer escuchar. Su corazón va a ser endurecido, pero yo les voy a sacar con mano poderosa para que ellos sepan quién es Dios, con maravillas, con grandes juicios, dice la palabra, que les iba a sacar. Entonces Dios siempre estaba diciendo y aclarando lo que iba a pasar, ¿sí? Ahora, ¿cómo respondió Faraón? Faraón respondió poniendo más carga, opresión y hostigando al pueblo de Israel. Miremos Éxodo 5. ¿Cuáles son las estrategias de opresión para poner más carga? Moisés y Aarón hablaron con Faraón y Faraón dijo, sí, ese mismo momento dijo, a ver, mándenme a traer a los encargados de ahora en adelante. Este pueblo que hacía ladrillo, que hacía barro, que hacía las labores del campo, va a hacer la misma labor, pero ya no le vamos a dar la paja que necesitaban para elaborarlo. Ahora ellos, como están ociosos, esas son las palabras de Faraón, están ociosos, tienen tiempo de sobra para ir a la iglesia, para estar escuchando al loco este de Moisés, ¿verdad? Para estar planeando que su Dios y esto y el otro, como están ociosos, entonces ellos tienen que ir a buscar la paja para hacer el ladrillo. Van a hacer el ladrillo y van a buscar la paja. Y esto fue como una bomba para el pueblo. Los capataces del pueblo de Israel, los mismos judíos, los encargados, ¿verdad?, de cuadrillas, por decir así, se volvieron locos. Y dice la palabra que fueron a Faraón. No buscaron a Dios, no consultaron a Dios, no consultaron a Moisés. Ya estaba Moisés ahí entre ellos, sí, ¿verdad? Que tenía una dirección de Dios. Le podían haber dicho, Moisés, pero ¿por qué ahora? ¿Qué está pasando? Y no es que ya nos vamos y ahora más carga. ¿Qué vamos a hacer? No fueron a Dios. Y eso no sucede, hermanos. Recuerde que es un paralelo siempre, parecido como nosotros trabajamos, sí, a través del engaño del enemigo. No vamos y consultamos a Dios. Amén. Sino que, ¿y por qué? ¿Y qué pasa? ¿Qué hago ahora? ¿Me voy al psicólogo? ¿Me voy aquí? ¿Me voy allá? ¿Me voy al médico? No entendiendo que el faraón ha dicho,
¿Estás ocioso? ¿Quieres hacer la obra del Señor? ¿Quieres dedicarte? ¿Quieres ir de camino a adorar a Dios? ¿Quieres ir de camino a lo que Dios te ha prometido? Ajá, te voy a poner más carga, te voy a poner más opresión. No lo entendemos. Ellos no lo entendieron. Dice que fueron a Faraón y le dijeron, pero Faraón, ¿qué pasa ahora? No podemos cumplir con esta tarea. Ya no tenían tiempo para nada. Y le dice, ¿por qué haces esto con tus siervos? Léalo, ahí en el capítulo 5. En 3 oportunidades le dicen a Faraón, nosotros tus siervos. ¿Sabe qué? En la mente de ellos creían que eran sus siervos, los siervos de Faraón. Estaban convencidos que eran los esclavos. Y como tales hablaban, como tales se comportaban, como tales tomaban decisiones. Porque le dicen tus siervos y después le dice tus hijos a los que eran los egipcios. No somos siervos de Faraón, no somos siervos del mundo. Somos siervos del Dios Altísimo. Amén. Pero eso debe de romperse en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón. No somos siervos de Faraón, somos siervos del Dios Altísimo. Amén. No es cambiar de amo, hermano. La gente piensa, el enemigo lo dejó. Ellos no iban a cambiar de amo al ir al desierto y ser introducidos a la tierra prometida, pero quizá pensaban esto: vamos ahora a pertenecerle a Dios. Faraón los usaba para sus propios propósitos. Faraón abusaba de ellos. Dios nos comparte sus propósitos. En Dios somos parte de sus planes. Amén. Amén. Es diferente. Dios se ha dado para que podamos realizar nuestra vida. Es totalmente diferente. Entonces, estaban engañados. Y el pueblo entonces reaccionó temiendo. Y dice la escritura ahí mismo que reciben eso y Faraón les dice, no se les va a quitar esa carga, porque están ociosos. Así es que salieron acongojados. Y ahí estaban Moisés y Aarón, y salieron y los vieron y dijeron, por culpa de ustedes ahora Faraón le han puesto la espada en su mano para que nos mate. O sea, por lo que ustedes han dicho, Faraón está peor con nosotros. Lo enojaron. No lo enojen, que al menos esté tranquilito con lo que ya tenemos. Está bien, ya nos acostumbramos a ser esclavos, ya nos acostumbramos a esta carga. Por favor, no lo alboroten, no se pongan a orar, no alboroten a Satanás. Mucha gente dice eso. Ay, no, mire, yo me metí y empecé ciertas cosas. Ay, ni se me revolvió todo. Mejor yo sigo yendo, pero déjalo. No, está alborotado porque sabe que su tiempo ya terminó. Y culpamos a los líderes, culpamos a aquel que nos quiere hacer un poco de presión para que salga de nosotros lo que tiene que salir en Dios. Amén. Es que me exigen, es que esto. No entendiendo que Faraón no te quiere dejar salir de su gobierno y de su autoridad. El pueblo temía y reaccionaba así, acusó a los líderes. ¿Qué posición diferente hubiera sido y debe ser la de nosotros como líderes? Si en medio del temor, porque quizás tenían temor y vino la opresión, vino más carga, esos jefes de cuadrilla se levantaban y le decían, usted es parte de mi cuadrilla y usted. Miren, hermano, Dios nos ha dado una palabra y vamos a salir y vamos a adorarle, vamos camino a la tierra prometida. Faraón, Dios lo dijo, se iba a endurecer y va a ser la guerra. Pero vamos a salir porque Dios lo ha dicho. Así es que resistamos. Amén. Resistamos. Resiste un poco más. Porque esto va a terminar. Esta leve tribulación es momentánea y vamos a salir. Amén. Hubiera sido totalmente diferente. Pero no lo entendían. Esa debe ser nuestra posición como hijos del Señor. Amén. ¿Qué más? El pueblo se volvió sordo, ciego. Mire cuál es la respuesta del pueblo ante la congoja. Dice la palabra en Éxodo 6, versículo 9. Moisés volvió a hablarle a Faraón, volvió a hablarle al pueblo y le volvió a decir las palabras que el Señor les decía, que ciertamente les iba a sacar a la tierra prometida, les iba a sacar al desierto, a que adoraran al Señor, a conocerle. Pero mira el 6, versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre que tenían. Estaban oprimidos, ya no escuchaban nada más. Y no es cierto que ante las cargas y las situaciones así nos cegamos. Pero yo quiero que usted se lleve esto, si no se ha llevado nada más. A mí este versículo me partió en dos la cabeza.
Mire la forma como el enemigo ataca, cómo opera, cómo nos oprime, que es la misma que sigue siendo ahora y la que usó Faraón. Vamos a Éxodo 5, versículo 9. Recuerde que Faraón dijo que les iba a imponer más carga. Mire cuál era la intención y cuál es el objetivo. ¿Está conmigo ahí? Éxodo 5, versículo 9. Estáis ociosos, dice el 8. Por esto levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos. Ese fue el decreto de Faraón. Para que se ocupen de ella y no atiendan a palabras mentirosas. Faraón dijo, ya están con cargas, ya están oprimidos, pero agrávese más, póngasele más opresión, más carga, para que se ocupen de ella y no escuchen a palabras mentirosas. ¿Qué es esto? Esto fue lo que recibí así. ¿Cuántos tenemos situaciones aquí en nuestra vida? ¿Estamos cargados? Hay cosas con las que estamos luchando, hay cosas que le estamos orando al Señor, hay cosas que estamos ahí. Ya tenemos carga. Pero ha sido hablado sobre nosotros que debemos de salir. Iglesia de Dios, ha sido hablado sobre ti que debes de salir, debes de subir a otro nivel. Amen. En tu relación Amen. Con Dios. Amen. En el nombre de Jesús. Ha sido hablado, ha sido dicho por el Señor. En tu espíritu tú sabes que está. Y Faraón dice, el enemigo dice, agrávese más carga sobre ellos. Más carga. Y cuando estás con más carga, ¿qué es lo que queremos hacer? Soltarnos. No es cierto que no podemos. Dios no nos diseñó para poder llevar la carga. Él la llevó por nosotros. Amén. Y no podemos. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué haces? ¿Y sabes qué es lo que hacemos? Buscamos cómo liberar esa carga un poco. Voy a dedicar más tiempo. Voy a hacer esto. Para liberarme un poco de la carga. Y Faraón dice, eso es. Más carga, agrávese, para que entonces, aquí estoy con la carga, buscando qué hacer con ella, me ocupe de la carga. ¿Qué hizo? Me sacó. Porque estando aquí con más carga, tengo que ocuparme de esa carga mayor que me puso. Me sacó de mi lugar. ¿Qué estoy haciendo ahora? Ocupándome de la carga. Hermano, cargado o sobrecargado, no abandonemos nuestro lugar. No abandonemos, no nos ocupemos de la carga, ocupémonos de nuestro Dios. Amén. Centrémonos en lo que nos ha dicho que vamos a hacer. Y déjame decirte que la carga esa y la sobrecarga que puso va a tener que irse en el nombre de Jesús. Amén. Pero si logra su objetivo, que es que nos ocupemos de la carga, ya. ¿Y sabes qué pasa? Erróneamente estamos aquí, ocupados de la carga y clamando. Y a veces decimos, pero ¿cuándo? Si he estado ya cargado mucho tiempo. Hemos estado ocupados de la carga y clamamos, Señor responde, Señor aquí, Señor allá. Pero estamos ocupados de la carga. No estamos aquí clamándole a Dios. Amén. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Amén. Debemos de salir de esto en el nombre de Jesús. Amén. Faraón puso más carga y oprimió y se obstinó. Pero Moisés, ¿cuál fue la respuesta de Moisés? Moisés fue obediente. Moisés dudó, sí. Hubo un momento en que dudó y le dijo, Señor, 5:22 si no me equivoco, 22 y 23, Éxodo 5, 22 y 23. Señor, ¿por qué me has traído hasta aquí? Señor, ¿qué pasa con el pueblo? Más carga, más opresión ha habido y aún no nos has liberado. ¿Cuántos decimos, pero si esa palabra me fue dada hace tiempo? Ya tiempo vengo escuchando que vienen cosas mejores. Ya tiempo vengo escuchando, ya tiempo me dijeron que ya. ¿Sabes que nuestro corazón dice como el de Moisés? ¿Cuándo, Señor? Pero el Señor le responde y le dice, Faraón se va a obstinar, pero ciertamente yo le voy a sacar. Amén. Ciertamente, hermano, ciertamente el tiempo está cercano. Amén. Y Dios quiere llevarnos a conocerle. Dios quiere llevarnos a que le conozcamos en el desierto. Sé que fueron sacados, no voy a hacer más largo el mensaje. Faraón les engañaba y les decía, ahora sí creo, empezaron a venir las plagas. Ora Moisés que el granizo cese. Ahora sí entiendo y lo voy a dejar ir. Pero dice que después se obstinaba otra vez y los engañaba.
¿Cuántos hemos dicho, ay, parece que ya está mejor la cosa? Sí, y bajamos la guardia. Pero Moisés sabía y entendía espiritualmente lo que estaba sucediendo. Y en uno de los versículos le habla claramente a Faraón y le dice, ciertamente sé que aún no temes a Jehová. Faraón le estaba diciendo, ora para que esta plaga termine y lo pueda dejar ir. Y Faraón Moisés oró, ¿sabes? Pero le dijo, ciertamente sé que ni tú ni tu siervo aún le temen a Jehová. Y ese debe ser el conocimiento. No fue engañado, mas se cumplió lo que el Señor le había dicho. De que el mismo Faraón le dijo, váyanse, en el capítulo 12, fuera de aquí. Y váyanse con todo. Porque también Faraón le dijo, ok, ahora está bien, lo voy a dejar ir. ¿Quiénes son los que van? Léelo con detenimiento. No sabía Faraón quiénes eran los que tenían que irse. No le había dicho a Moisés ya la palabra del Señor, el decreto, porque fue un decreto del Señor. Haciéndose loco. ¿Ah? Como que decir, a ver, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que no te moleste tanto? ¿Qué? Ay, me está dando la oportunidad que decida, ok, le voy a decir esto. Es todo. Dios dijo todo. Se van todos. Con las vacas, con los animales, con las ovejas, con los ancianos, todos. Amén. Todo. Sí, el dinero, porque les dijo que les iba a dar gracia para que pudieran adorarle. Y viene y le dice, ¿quiénes son los que van? Y le dice Moisés, esto, no hombre, ¿qué te pasa? Y se pone otra vez en su posición, como que se van a ir todos. No. Pero viene a apretarlo más el Señor y dice, ok, lo vuelve a llamar a Moisés. ¿Estaba en un jueguito que lo vuelve a llamar y le dice, ok, váyanse los hombres y dejan a los animales, dejan a las mujeres, dejan a los niños, porque eso fue lo que ustedes pidieron. No tengo que es engañador. Jamás dijo Moisés los hombres. Dios dijo que se iba el pueblo de Dios y eran todos. Una vez más quiere que nos conformemos, para no hacerles largo la historia, ¿verdad? Bueno, váyanse, pero déjenme los animales, déjenme sus propiedades, déjenme sus posesiones. No, nos vamos todos porque nos vamos todos. Terminó echándolos en el capítulo 12. Y conocemos la historia, ¿no? El pueblo es sacado y lo que podía haber sido un recorrido de 2 semanas se volvió un recorrido de 40 años en el desierto. Porque el pueblo estaba obstinado en su corazón. El pueblo era un pueblo rebelde. El pueblo no quiso conocer a Dios. Tenían la posibilidad de conocer a Dios cara a cara, de que les hablara, pero le dijeron a Moisés, habla tú con él, porque nos da temor cuando suena el trueno. A tu corazón, a tu alma, a tu naturaleza de pecado le da temor, me da temor la santidad de Dios, me da temor cuando Dios habla. Pero debo de estar dispuesta para poder conocerle. Amén. Y dice la palabra que cuando estaban listos fueron enseñados para pelear en el desierto también, porque tenían que ser enseñados a pelear. Iban a ocupar una tierra que estaba ya tomada por alguien, por los feos, ¿se acuerdan? ¿Dios sabía que estaba ocupada esa tierra? Sí. Pues eso los hizo un pueblo guerrero. Dice que mandaron espías. Sabemos la historia, ¿no? Y 2 de esos espías, Josué y Caleb, dice la palabra que tenían un espíritu diferente. Diga conmigo, diferente. Un espíritu diferente al de los demás. ¿Todos vieron gigantes? Sí, diga conmigo. ¿Habían gigantes en la tierra? Sí. ¿Estaba ocupada por otros pueblos? Sí. ¿Era una mentira? No. ¿Dios sabía eso? Sí. ¿Tenían años ahí? ¿Por antigüedad les pertenecía? No, tampoco, porque era de ellos. Antes ya Dios le había prometido. Era cierto, pero ¿sabe qué? Josué y Caleb lo vieron con ojos diferentes porque había un espíritu diferente. Amén. Lo vieron con el Espíritu Santo que habita en nosotros. Lo vieron con ese espíritu de poder que está en nosotros. Ese espíritu está en nosotros. Ese Espíritu Santo ha sido dado a nosotros. Amén. Amén. Hay gigantes, hay pueblo extraño, pero es mi tierra, es mi heredad, es donde me voy a realizar, es donde mis hijos se van a realizar. Así es que se van en el nombre de Jesús. Jehová dijo que nos lo daba, así es que nos va a dar la fuerza, nos va a dar la estrategia, nos va a dar todo lo necesario para poder sacarles. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Es necesario que nos levantemos con un nuevo espíritu, con el espíritu que ha sido dado a nosotros, pero debemos de creerlo. Ponte en pie, por favor. Debemos de creerlo, debemos de tomar esa verdad. El pueblo necesitaba ser llevado al desierto para conocer al Señor. Necesitaba ser adiestrado en la batalla. Necesitaba entender quién era el Dios al que les había llamado.
necesitaba poner dentro de ellos ese espíritu. Ese espíritu ha sido dado. Nosotros hemos sido salvados por Jesucristo, resucitados a una nueva vida, coherederos con Jesucristo. Él comparte de sus planes, de sus propósitos con nosotros. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dice la palabra que en Él estamos completos. Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. En Él estamos completos. Pero debemos de creerlo. Debemos de decirle: Señor, si hay engaño, si he sido víctima del engaño, del disfraz del engaño en mi mente, en mi corazón, y no he creído, Señor, todo lo que tú has dicho en tu palabra, Señor, necesito ser libre. Dame ese espíritu que tenía Caleb y Josué, oh Dios. Dame ese espíritu. Levanta tus manos y dile: Señor, dame ese espíritu. Dame ese espíritu que habitaba en Josué y Caleb. Ese espíritu que no es más que el Espíritu Santo que ha sido dado ya a la iglesia. Aleluya. Está en ti, deja que hable, deja que se haga lugar, que se abra paso, para que tú puedas ver las cosas como son, para que entendiendo y sabiendo y conociendo toda la verdad que se encuentra en el Señor, amén, ese Espíritu Santo te revela la verdad de la obra de Jesucristo. Gracias, Padre. Jesucristo, el perdón de pecados no es únicamente perdón de pecados pasados. La obra salvadora conlleva una obra completa, una obra que te limpia del poder de las tinieblas, una obra que hace tu presente poderosa, una obra que te sitúa en el futuro reinando con Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amén. El sacarlos de Egipto no era solo sacarlos de esclavitud, era llevarlos al cumplimiento de sus propósitos en una tierra prometida. Hermano, hermana, hay un cumplimiento para de Dios. Ya has salido de Egipto, ya has salido de la esclavitud, pero quizá te encuentras aún en el desierto o no has tomado posesión de esa tierra. Dile: Señor, reconozco que en ti hay propósitos, hay vida, hay planes. Hay planes. Oh Espíritu Santo, permíteme conocerlos en la dimensión que son, no a medias, no según el engaño, no según lo que me quiere dar Faraón. Permíteme conocerlos en el nombre de Jesús. Oro en el nombre de Cristo Jesús. El Espíritu Santo te revele, el Espíritu Santo te revele la obra de Jesucristo, el Espíritu Santo te revele la obra poderosa de Jesucristo, el cual te redimió del poder de la muerte, el cual te libertó para presentarte, dice su palabra, para presentarte a Él mismo, limpio, sin mancha, limpio, libre del pecado. Hay una obra poderosa de Jesús. Somos su amada, somos su iglesia, somos su novia. Gracias, Señor. Oh, gracias Dios, gracias por cada persona en este lugar, cada familia. Oro en el nombre de Jesús, Señor, porque todo artimaña de Satanás, todo engaño que se ha levantado por años, Señor, por años, Dios, por años, que ha golpeado, que ha cincelado, que ha conformado la mente de acuerdo al engaño, oh Dios, sea quebrantado ahora en el nombre de Jesús, y por la revelación del Espíritu Santo de la palabra en el tiempo por venir, la verdad de Jesucristo, la verdad de Dios rompa y establezca, oh Dios, tu obra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Toda carga, toda opresión, métodos usados por el enemigo para afligir, oh Dios, para afligir, para ocupar, Señor, a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Declaramos que se disipan, que son desechos. Tu verdad nos hace ver, oh Dios, que hemos sido llamados por ti para adorarte y no para ocuparnos de las cargas. Para adorarte, para conocerte, para disfrutar de ti, oh Dios. Gracias. Gracias porque nos disponemos a ser un pueblo que te adora, que te obedece, oh Dios. Amén. Gracias, Dios. Gracias. Y en consecuencia, Señor, toda ocupación, Señor, toda carga del maligno tendrá que irse, oh Dios, porque estaremos ocupados en escucharte, en adorarte, Señor, en aquello que produce vida y vida en abundancia para nosotros. Gracias. Amén.
Gracias, Dios, te doy en esta hora. Bendigo a tu pueblo, Señor, tu iglesia que se levanta poderosa a hacer lo que le ha llamado a hacer. Gracias. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, y te bendecimos. Amén.